Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Un feliz sábado a todos nuestros amigos y hermanos que están aquí. La gloria sea para nuestro Dios porque nos permite poder congregarnos en esta mañana de día sábado para poder conocer más de la palabra de Dios. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la iglesia central Maranata de la ciudad de Nahuilingo. Así que hemos tenido que viajar varias horas desde Tecoluca para estar aquí con los hermanos. Así que todo el esfuerzo es para glorificar el nombre de nuestro Dios. Reconocemos de que en esta tierra no va a haber recompensa. ¿La recompensa de dónde viene? Del cielo. Así que, hermanos, como dice Pablo, trabajemos para agradar a Dios, no para agradar al ojo, o sea, agradar a los hombres. Queremos, hermanos, en esta ocasión queremos orar para que Dios dirija este importante tema que vamos a estudiar y que nuestra mente pueda estar atenta al mensaje, que podamos salir llenos de conocimiento y así que podamos aplicar este conocimiento a nuestra vida. Así que vamos a orar, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite estar en este culto de oración, aquí con mis hermanos, con tus hijos de la iglesia Maranata Central de Nahuilingo. Gracias por este privilegio de ser hijos tuyos, gracias porque nos permites poder escuchar tu palabra en esta ocasión, que tus santos ángeles impregnen este mensaje en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Reconocemos de que no hay ningún mérito en nosotros, pero en los méritos de Cristo te lo suplicamos y lo imploramos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y leamos lo que dice Daniel 12, versículo 10. Estos temas no los entiende cualquier persona. Estos temas solamente lo entienden los que tienen sabiduría de Dios. Por eso dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Pregunto, ¿un impío puede entender estos temas? ¿Por qué? ¿Por qué un impío no puede entender estos temas que vamos a estudiar? Porque según Apocalipsis 17 están intoxicados ¿con qué? Con el vino de Babilonia. Un católico estos temas no los entiende, le parecen ridículos. Peor un protestante. El texto dice que los impíos no pueden entender esto, pero los entendidos sí comprenderán. Y noten lo que dice el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amigos y hermanos que están aquí en esta ocasión, es un enorme privilegio que ustedes y su servidor estén escuchando estos importantes temas que tienen que ver con salvación de cada uno de nosotros. No podemos compartir estos mensajes con la gente de afuera porque primero tenemos que nosotros asimilarlos, porque nadie da lo que no tiene. Tenemos que conocer estos mensajes que tienen que ver con verdad presente, son mensajes que tienen que ver con el tiempo del fin. Usando esos versículos como instrucción de que los impíos no pueden entender, esto es serio. Y escuchen bien lo que voy a decir, hermanos que están aquí. Si por casualidad estos temas usted no los entiende, es porque según la Biblia es que un impío. ¿Sí? Es terrible. Porque según el texto bíblico, los impíos, ¿qué dice? No entenderán. Entonces, esforcémonos para poder entender estos temas, porque son temas de salvación, son temas de vida o muerte. Así que para no ser impíos, hay que entender
lo que dice Dios en su palabra, en las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Queremos hablar lo que significa en profecía el levantamiento de Miguel. ¿Qué significa que Miguel se levante en profecía? Dice Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? Hay un tiempo específico en que Miguel se va a levantar. ¿Quién es Miguel? Miguel es el nombre de batalla de Cristo. El arcángel Miguel, jefe de los ángeles y el que es igual a Dios. En el hebreo, Miguel es una pregunta desafiante. ¿El que es igual a Dios o quién es igual a Dios? Es una pregunta desafiante para Satanás, porque Satanás quería ser igual a Dios. El único que es igual a Dios, ¿quién es? Cristo. El nombre Miguel es el nombre de batalla de Cristo. No es que sea un ángel creado como dicen los protestantes, que cuando nosotros decimos Cristo es el arcángel Miguel, estamos diciendo que Cristo sea un ángel creado. La ignorancia es profunda porque no estudian. El término arcángel Miguel solamente es un título para Cristo cuando está en conflicto con Satanás o con algún cabecilla de Satanás. Por ejemplo, en Daniel 10 vemos de que Cristo, Gabriel le pide a Cristo, o sea a Miguel, que luche contra el rey de Persia. Allí era Ciro, que estaba siendo usado por Satanás para no dar el decreto de la reconstrucción de Jerusalén, que inició en el año 457 a.C. O sea, vemos a Miguel luchando con Satanás. En Apocalipsis 12:7 encontramos de que hay una gran batalla en el cielo. ¿Quién lucha contra el dragón? Miguel y sus ángeles luchan ¿contra quién? Contra el dragón. Eso significa que el único que puede discutir con el diablo, ¿quién es? Es Cristo. El único que puede resucitar a los muertos, ¿quién es? Cristo. Por eso es que vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que Cristo cuando viene por segunda vez, viene con voz de ¿qué? De arcángel y con trompeta de Dios. En Judas capítulo 1, versículo 9, encontramos de que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándose el cuerpo de ¿qué? De Moisés. Siempre que se usa el término arcángel Miguel o Miguel, se usa en el contexto de un conflicto con Satanás o con algún cabecilla de Satanás. Aquí vemos de que en aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, Cristo. La pregunta es, ¿cuándo es que se va a levantar? Hay un momento específico en la historia y en la profecía donde Miguel se va a levantar. ¿Para qué? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Para qué se va a levantar? ¿Se va a levantar Miguel? Para libertar a su pueblo. ¿Quiénes son? Todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Cuál libro? Tiene que ser el libro de la vida. En otros textos bíblicos se menciona eso. Miguel solamente liberta a los que están escritos en el libro de la vida. La pregunta es, para saber dónde ubicar este esquema profético, tenemos que descifrar lo que es o lo que significa en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? ¿En cuál tiempo es que Dios va a libertar a su pueblo? ¿En qué momento de la historia y de la arena política del conflicto entre el bien y el mal es que se va a levantar Miguel? Tenemos que saber eso para que nosotros podamos asimilar lo que significa en profecía el levantamiento de Miguel. Ahora, quiero que leamos el contexto. Para saber qué es aquel tiempo, tenemos que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? Les explico. El idioma hebreo no es como nosotros tenemos hoy la Biblia, que tiene capítulos y versículos. Los capítulos y versículos fueron añadidos por los eruditos y los teólogos para hacer más fácil encontrar los textos bíblicos. Pero la numerología, me refiero a capítulos. El Evangelio
el capítulo 12 de Juan, el capítulo 13 de Apocalipsis, me refiero al número, eso no es inspirado. El hebreo y el griego no tiene capítulo ni versículo, sino que es una sola secuencia. El capítulo 11 de Daniel sigue en el capítulo 12 de Daniel. O sea que el capítulo 11 y el capítulo 12 es la misma secuencia profética. Capítulo 12 le sigue al capítulo 11 de Daniel. Para saber entonces cuál es aquel tiempo, tenemos que ver los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel. ¿Están conmigo, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Recuerden de que los impíos no van a entender esto. Si usted sale de aquí sin entender nada, recuerde que usted es un ¿qué? Un impío. Es fuerte esta palabra, pero está escrito. Los impíos no van a entender, pero los entendidos resplandecerán. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el contexto de los últimos versículos de Daniel 11. Daniel 11, versículos 40 al 45. Por falta de tiempo no puedo hacer un análisis profundo de cada parte de esos versículos. Tendría que dar solamente un seminario de unos 15 días para hablar solamente de cada símbolo que se mencionan en esos versículos. Por lo tanto, solamente voy a tocar lo importante que quiero enseñar en esta ocasión para que entendamos qué significa en aquel tiempo se va a levantar Miguel. ¿Cuál tiempo? Es en el tiempo donde sucedan los eventos proféticos contenidos en los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Leamos. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Explico. En Daniel 11 encontramos una simbología de un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte. En Daniel 11 encontramos cómo los griegos y los persas lucharon por la supremacía y la conquista del mundo. Pero el término rey del sur y rey del norte es un símbolo líquido. ¿Qué significa símbolo líquido? Se aplica a diferentes sistemas que lucharon por la supremacía del mundo, comenzando desde los griegos, los persas y culminando con Roma. En Daniel 11, 40 al 45, encontramos en estos últimos versículos un símbolo de el rey del sur y el rey del norte para aplicarlo ¿a quién? ¿Qué poder cumple con las características del rey del sur y el rey del norte en el tiempo del fin? Recuerden de que los griegos y los persas dejaron de existir como imperios porque fueron conquistados por Roma. ¿Quién es el rey del sur y el rey del norte en el tiempo del fin? Tenemos que buscar sistemas que cumplan con las características del rey del sur y el rey del norte. Les explico. ¿Quién era el rey del sur en los tiempos bíblicos? El rey del sur se le conocía a Egipto. ¿Por qué el sur? Yo tengo un tema en mi canal donde hablo de los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales en el plano cartesiano? Que son puntos que le corresponden a Dios y puntos negativos en el plano cartesiano donde le corresponden a puntos negativos que le corresponden a Satanás. El sur en la Biblia es símbolo de ateísmo. Por eso es que se le conocía a Egipto, el rey del sur. Recuerden de cuando Moisés llegó donde Faraón, y Faraón, ¿qué es lo que le dijo a Moisés? Yo no sé quién es tu Dios, ni tampoco dejaré ir a tu pueblo. Ateísmo. El sur es símbolo de tinieblas y es representado como Egipto y ateísmo. Si ustedes leen en Apocalipsis 11, dice que
Cristo iba a ser sacrificado en la ciudad que simbólicamente es Sodoma y Egipto. Eso lo dice Apocalipsis 11. Pero aquí vemos algo extraño. Cristo no fue sacrificado en Sodoma y Egipto, sino que fue sacrificado en Jerusalén. Pero el texto dice que en sentido espiritual fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo en Sodoma y Egipto. Muy extraño. Pero el texto dice que fue en sentido espiritual. ¿Saben qué nación en el tiempo del fin cumple con las características del rey del sur, del ateísmo militante? Francia, la Revolución Francesa, oficialmente en su constitución política negó la existencia de Dios. Francia. ¿Saben de qué hizo Francia en el año de 1798 con el papado? Francia mató a un papa, Pío VI, en el año de 1798, porque el papa Pío VI andaba metido en un bloque para oponerse a la Revolución Francesa. Así que Francia no tardó en comisionar al general Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte comisiona al general Alexandre Berthier y Berthier a el general Haller para que su ejército fuese a conseguir hachas y botar la puerta de la Basílica de San Pedro en el año de 1798 y llevar cautivo al Papa Pío VI a la misma hora que estaba haciendo su misa, como celebrando su 23º aniversario de pontificio. El Papa fue llevado cautivo por la Revolución Francesa. El rey del sur, o sea, Francia, el rey del sur, porque aquí dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Contra quién? Contra el rey del norte. El rey del norte es un símbolo del papado. La Babilonia apocalíptica, el papado es del rey del norte. Pregunto, ¿quién es el verdadero rey del norte? Según Isaías 14:12. El verdadero rey del norte es Dios. ¿Dónde tiene su trono Dios? A los lados del norte. Por eso es que el oriente y el norte en el plano cartesiano son símbolos de Dios, de donde hay luz. El oeste y el sur son símbolos de tiniebla. Por eso es que el candelabro de oro en el santuario terrenal y celestial también estaba al sur del santuario, al sur, porque el sur es lugar de tinieblas y Dios tenía que dar luz allí para que rompiera la luz las tinieblas, simbólicamente hablando. El sur es símbolo de tinieblas, de ateísmo militante. Aquí vemos cómo el rey del sur, o sea, la Revolución Francesa, suministra una herida de muerte al papado en el año de 1798. En Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, se nos explica con más detalle lo que sucedió en el año de 1798. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Pregunto, ¿quién le dio esa herida de muerte a la bestia? Fue el rey del sur, o sea, ¿quién? La Revolución Francesa. Eso está en la historia. Eso no es invento de los adventistas. El Vaticano nunca jamás va a olvidar lo que la Revolución Francesa le hizo con matar al Papa Pío VI. Eso está registrado en la historia. Francia, la Revolución Francesa, mató a un papa en la historia. Busca en Google y va a ver de que ahí le dice, ¿quién mató al Papa Pío VI? Fue la Revolución Francesa. Tremendo, hermano. Pero aquí dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, noten lo que dice Daniel 11, versículos 44, y después lo pasamos al 45. Pero en aquel tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará. Eso significa que se le va a sanar la herida. ¿Están conmigo, hermano? Si se va a levantar,
es que se va a hacer recuperar de haber contendido contra el rey del sur. ¿Está conmigo? El rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por tierras e inundará y pasará. ¿Saben qué significa eso? Significa que cuando el rey del norte se le sane la herida de muerte, habrá recobrado su poder político y religioso de todo el globo terráqueo. Porque noten cómo dice, se levantará con grande tempestad, con poder, eso significa poder, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por tierra gloriosa e inundará y pasará. Pero noten ahora lo que dice el versículo 44 y 45. Pero noticias, noten, cuando se le sane la herida de muerte, cuando recobre todo el poder político y religioso, hay algo que lo espanta al rey del norte. ¿Qué es lo que lo espanta? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Saben cuáles son esas noticias del oriente? Noten que estas noticias, ¿de dónde vienen? Del oriente y del norte. ¿Qué significa eso? Que vienen de un lugar donde hay luz. El oriente y el norte. ¿Dónde se levanta el sol? ¿En el oriente o en el este? O sea que, ¿cuáles estas noticias? Son los mensajes de los tres ángeles, o sea, el fuerte pregón que atemoriza al rey del norte, al papado. Y noten cómo dice, no solamente se atemoriza, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Oh, o sea que va a haber ¿qué? Una persecución al final de la historia. Cuando se le sane la herida de muerte, cuando este sistema recobre la batalla que tuvo contra el rey del sur, este poder lo atemoriza el mensaje de los tres ángeles y se levanta para destruir y matar a muchos. O sea, este mensaje, al mismo tiempo que lo atemoriza, lo pone airoso, o sea, lo levanta con grande ira para matar y destruir a muchos. Y plantará las tiendas de sus palacios sobre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque este sistema habrá recobrado todo el poder ¿qué? Mundial. La pregunta es, ¿cuándo es entonces que se va a levantar Miguel? ¿Saben cuándo se va a levantar? Cuando este poder salga con gran ira para matar y destruir a muchos. No dice a todo, a muchos. ¿Quiénes son los que van a sufrir la persecución? Según Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, es un remanente que va a exaltar todos los mandamientos de Dios. Este sistema va a dar un decreto de muerte para destruir y matar a muchos. Será entonces donde Miguel se va a levantar para libertar a su pueblo. O sea que Miguel se levanta cuando el rey del norte dé este decreto de muerte para matar y destruir a muchos. Es donde Miguel se levanta. Ahora, noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 619, párrafo 1 dice, tema del capítulo se llama la liberación del pueblo de Dios. Dice así, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, y quiero decirles algo antes de leer la cita. Saben de que en los tiempos de los pioneros adventistas, alguien puede tener la niña para que no vaya. En los tiempos de los pioneros adventistas había un debate acalorado sobre quién era el rey del norte. Saben de que Urias Smith, uno de los pioneros más prominentes de la iglesia adventista y de los pioneros, Urias Smith. Estoy hablando de un pionero adventista, Urias Smith. Era un teólogo. Urias Smith creía o interpretaba que el rey del norte era Turquía, porque Turquía estaba en apogeo en esa época. Así que había un debate. Unos decían, de los pioneros, que el rey del norte era el papado, y había otro bando que decía que era Turquía. Entonces, Elena de White, para no hacerle lado a ninguno de los dos bandos y no causar más división, en su libro Conflicto de los Siglos,
dijo con claridad quién era el rey del norte sin mencionar nombre. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama inteligencia. Sin decir el papado es el rey del norte y rechazar la posición de Urias Smith, aunque Urias Smith era sincero, era uno de los mejores teólogos en la época de los pioneros, inclusive Elena de White dijo de que se publicaran los libros de Daniel y Apocalipsis, que eran los libros de Urias Smith, que se publicaran como hojas de otoño. Noten, aunque Elena de White no estaba de acuerdo con la posición de Urias Smith respecto a la sexta plaga y sobre el concepto del rey del norte, aún así Elena de White sabía de que la verdad es progresiva y que Urias Smith era sincero en su interpretación, pero estaba equivocado. No significa que todo iba a ser desechado lo que decía Urias Smith, porque Elena de White dice que hay que publicar los libros de Urias Smith porque tienen una gran información. Urias Smith escribió 2 libros, Daniel y Apocalipsis, que eran comentarios de Daniel y Apocalipsis. Muy poderosa información que da Urias Smith. Pero estaba equivocado. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos crecemos en conocimiento. No tenemos la verdad absoluta, crecemos en conocimiento. Aquí vemos que Urias Smith estaba equivocado con respecto a la interpretación del rey del norte. Pero al analizar el conflicto de los siglos, que el conflicto de los siglos es un comentario de Daniel y Apocalipsis, encontramos de que el último poder que va a perseguir al pueblo de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, ¿quién es? El papado. O sea que sin decir Elena de White, el papado es el rey del norte, lo está insinuando en su libro Conflicto de los Siglos, porque quien va a perseguir al pueblo de Dios en los últimos días no es Turquía, sino que va a ser el papado cuando se le sana la herida de muerte. ¿Están conmigo, hermano? Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 619, párrafo 1, dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. O sea que vendrá un tiempo donde el pueblo de Dios quedará sin protección humana. Quedaremos como el siervo Job. Saben de que el siervo Job, la profecía de Job, es una historia, pero es una profecía. ¿Saben qué es lo que le pasó al siervo Job? Se quedó sin bienes materiales, se quedó sin carros, sin caballos, se quedó sin hijos, se quedó sin salud y se quedó sin esposa y se quedó sin amigo. Los amigos vinieron desde lejos supuestamente para consolarlo, pero al momento lo estaban criticando, diciéndole que eso estaba sufriendo porque estaba en pecado. O sea que Job se quedó sin protección humana. Job dependió únicamente del poder de Dios. Lo que le pasó a Job es lo que va a pasar a la iglesia en los últimos días. Se quedará sin protección humana. Nos van a confiscar los bienes. Por eso es que les digo, hermano, trabaje como que si Cristo se tardara 1000 años en venir, pero prepárese como que si Cristo viniese hoy. Hay hermanos que se han materializado, creen de que las casas y los carros son su Dios. Muchos hermanos por las casas y los carros se van a condenar. Vamos a ser probados, porque se nos van a confiscar todos los bienes, casas, carros, cuentas. Vendrá un tiempo, hermanos, donde el billete que usted tiene en el banco va a ser basura. Por eso dice Elena de White que lo poco que tiene usted de dinero, inviértalo en la obra. Porque cuando venga la marca de la bestia, ese billete no va a valer nada. Porque los únicos que van a poder comprar y vender, ¿quiénes van a ser? Los que tengan la marca de la bestia. O sea, los que obedezcan los dictámenes del sistema papal. Nos quedaremos sin protección humana. Tremendo, hermano. Y me da una gran vergüenza y lo digo con dolor en mi corazón. Iglesias, templos que están cayendo. Y hermanos con sus casas lujosas y con carros lujosos. Iglesias que están pasando por crisis económica y hermanos con buenos carros y con buenas cuentas de banco. Vendrá un tiempo, hermano, donde eso va a ser basura, el billete. Aunque usted no lo crea. Hoy que hay tiempo, hermanos, debemos de apoyar con todo lo que nosotros está a nuestro alcance la obra, la predicación del evangelio. Porque vendrá tiempo, hermanos, donde eso va a valer nada.
Tremendo, hermano. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Noten, nos van a perseguir. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida, así lo van a llamar, la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo. Se reducirá completamente el silencio, la voz disidente y reprensora. O sea que el decreto de muerte va a ser dado en una noche para ir a matar a todos los cristianos fieles adventistas por guardar el sábado y todos los mandamientos de Dios. El decreto de muerte va a ser a medianoche. Satanás perseguirá al pueblo y Dios va a dar un decreto. Les explico y quiero que agarren esta información, hermano. Según la profecía, el tiempo de angustia está dividido en dos partes. Antes del cierre de la puerta de la gracia va a haber un tiempo de angustia previo, donde van a haber muchos mártires. Y está el tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la puerta de la gracia, donde no va a haber ningún mártir. ¿Quiénes van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob? O la gran tribulación, la grande. Son los 144,000. El tiempo de angustia de Jacob comienza después del cierre de la puerta de la gracia. Y el decreto de muerte, agarren esta información, están aquí todavía, hermano. Ay, hermano, oiga bien lo que voy a decir, hermano. No lo estoy regañando, porque un hermano me dijo, ya no me regañe. No lo estoy regañando, lo que le estoy diciendo es una gran verdad, hermano. Si usted no tiene una mente muy ágil o despejada para asimilar toda esta información, ¿qué le cuesta traer un cuaderno o una libreta para anotarle los textos y la información? Y la va a estudiar a su casa. Hay hermanos que no les gusta estudiar estos temas y al momento le están preguntando a uno de lo que acaba de predicar. ¿Qué significa eso? Que no están poniendo atención. O sea, mi mente es como una computadora. Yo puedo asimilar una información de un tema de 5 horas. Yo me lo puedo meter en la mente sin necesidad de estar anotando algo. Pero esa es mi mente. Pero no todos tenemos esa misma capacidad mental. Por eso es que yo les aconsejo a los hermanos, anoten estos temas. Anden en su maletín o en su billetera o en su cartera. Anden una libreta para anotar textos bíblicos, información, hermano. Porque de lo contrario, hermano, nunca va a pasar de lo mismo. Siempre va a ser enano espiritual. Anoten esta información, hermano, por favor. Esto les va a servir. Estos temas no son comunes. Estos temas son importantes. Y estos temas no los va a encontrar en ninguna iglesia de afuera. Estos temas son únicos y exclusivos de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Saben cuándo es que se va a dar el decreto de muerte? Donde el rey del norte se levanta para matar y destruir a muchos. Se da específicamente, agarren esta información, ¿están aquí? Se da este decreto de muerte entre la sexta y séptima plaga. Es que hay este decreto de muerte. ¿Por qué razón? Porque los impíos se ponen furiosos al ver que las plagas estén cayendo sobre ellos y van a querer matar al pueblo de Dios por echarle la culpa de esa desgracia. O sea, el decreto de muerte, o sea, esto que dice Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 619, se da entre la sexta y séptima plaga este decreto de muerte. Ahora, quiero que agarre esta información. ¿Cuáles son los elementos que contiene el levantamiento de Miguel? Ya vimos que es la liberación del pueblo de Dios. Dios se levanta a libertar a su pueblo. Pero aún Cristo no ha venido. Esto sucede antes de la venida de Cristo. La pregunta es cómo Dios liberta a su pueblo o de qué manera lo hace. Porque aquí dice que Miguel se levanta para libertar a su pueblo. Ahora, quiero que agarren esta información, hermano. ¿Qué elementos encontramos en el levantamiento de Miguel?
Primero, la liberación del pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa? El cierre de la puerta de la gracia. Miguel se levanta para cerrar también la puerta de la gracia. Eso se llama el levantamiento de Miguel. Se levanta del lugar santísimo, el Padre lo viste con vestiduras reales y le quita las vestiduras sumos sacerdotales. Eso es lo que le llama Elena de White en el conflicto de los siglos, la boda del Cordero. El cambio de ropa, ese cambio de ropa se le llama la boda del Cordero. Dice, la boda del Cordero es el acto de ser Cristo investido con la dignidad del Rey. O sea, Cristo es vestido como Rey de Reyes. La puerta de la gracia se cierra porque Miguel se levanta. Cristo liberta a su pueblo. Ya vamos a ver de qué manera lo hace. Pero sucede algo cuando Dios liberta a su pueblo. Quiero que se concentren, hermano. Daniel 12, versículo 2. Pero leamos el contexto para que ustedes vean la secuencia cronológica de Daniel 12, versículo 1 y 2. Leámoslo. Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará ¿qué? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Este es el tiempo de angustia de Jacob, que se va a llevar a cabo después del cierre de la puerta de la gracia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se ha escrito en el libro. Ahora, noten el versículo 2. Lo que sucede cuando Miguel se levanta, sucede algo extraordinario. Muchos, no dice todo. ¿Qué dice? Muchos de los que duermen, ¿a dónde están dormidos? En el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué evento es este? ¿Cuándo es que sucede esta resurrección? Antes de la venida de Cristo va a haber una resurrección especial o parcial. Esto no es la resurrección total de justos. Este es una resurrección antes de la venida de Cristo, que sucede en el mismo momento donde Miguel se levanta para libertar a su pueblo. ¿Cómo es que Dios liberta a su pueblo? ¿Y cómo es que sucede esta resurrección? De un grupo selecto de justos y un grupo selecto de impíos. Porque dice muchos, no dice todo. ¿Están conmigo? Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque esto es lo que viene es interesante. ¿Qué sucede entre la sexta y la séptima plaga? ¿Qué sucede? Porque el decreto de muerte se da en ese lapso entre la sexta y séptima plaga. ¿Qué es lo que hay en la séptima plaga? ¿Qué es lo que hay? Dice que sucede que un gran terremoto y temblor. ¿Saben qué es lo que hace ese temblor y ese terremoto? Se abren las cárceles donde están los 144,000. ¿Se acuerdan de que esto pasó en Hechos de los Apóstoles? Cuando Pablo y Silas estaban presos, vino un temblor y se abrieron las cárceles y el carcelero de Filipos iba a meter la espada. Vemos en la séptima plaga, entre la sexta y séptima plaga, hay un gran terremoto. Este terremoto hace que se liberten los presos en la cárcel, porque se va a dar un decreto para matarlo. Entonces Dios, para libertar a su pueblo, antes de que los maten, viene este terremoto y se libertan los presos de la cárcel, que son los 144,000. En ese mismo instante, ¿saben qué es lo que sucede? Sucede esta resurrección especial o parcial de un grupo selecto de justos y un grupo selecto de impíos. Noten cómo dice, Conflicto de los Siglos, página 621, párrafo 1, dice: los sepulcros se abren. Esto es con el terremoto, está hablando de la séptima plaga, del gran terremoto. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cita ella Daniel 12:2.
¿quiénes son estos? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan la ley. Pregunto, ¿quiénes son los que van a resucitar en esta resurrección especial de Daniel 12:2? Un grupo selecto de justos, que son los que murieron desde la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. ¿Cuándo es que se empezó a proclamar los mensajes de los tres ángeles? O mejor dicho, el mensaje del primero. La hora del juicio ha llegado, 1843 y 1844. O sea, que los que van a resucitar en esta resurrección especial son todos los justos que murieron desde 1844 en adelante. O sea que Pablo, Juan, todos esos que murieron no tendrán parte en esta resurrección especial. Pablo y todos esos mártires que murieron antes de 1844 van a resucitar en la resurrección total que dice Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Están conmigo, hermano? Por falta de tiempo no puedo hacer un estudio profundo de esto, hermano, pero vayan a mi canal y busquen toda esa información. Hermano, mire, hermano, oigan bien lo que les voy a decir. Elena de White, ¿dónde va a estar? ¿Con los 144,000 o entre los 144,000? ¿Qué dicen ustedes? Elena de White estará entre los 144,000 o con, pero no entre. ¿Por qué Elena de White no puede ser de los 144,000? Porque ella murió. Entonces, ¿dónde estará? ¿En qué grupo formará parte Elena de White? En la resurrección especial. Entonces, los de la resurrección especial salen de la tumba y se unen con los 144,000. En ese sentido estarán para ver la venida de Cristo de principio a fin. O sea que si un adventista muere creyendo en este mensaje, formará parte de la resurrección especial, no de la resurrección total que dice Pablo. Ahora usted me va a decir, hermano, necesito que me dé más información. Vámonos a la Biblia. Apocalipsis 14, versículo 13. Por eso que les dije, hermano, para los protestantes estos temas son ridículos. Apocalipsis 14 dice lo siguiente, versículo 13. Y oí una voz desde el cielo que decía: bienaventurados, griego es Macarios, dichoso, de aquí en adelante. ¿Cuándo de aquí en adelante? ¿Cuándo es de aquí en adelante? ¿Acaso los muertos todos no son bienaventurados los que murieron en Cristo? ¿Desde Abel? Sí. Pero dice, bienaventurados los de aquí en adelante. ¿Cuándo es de aquí en adelante? Hay un lapso de tiempo en la profecía. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, en otras palabras, yo apoyo. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo que está antes de este versículo? ¿Qué es lo que está? Los mensajes de qué? De los tres ángeles. O sea que son bienaventurados los muertos que mueren de aquí en adelante. O sea, desde el momento que se empiezan a predicar los mensajes de qué? De los tres ángeles, que es 1844. ¿Está conmigo, hermano? O sea, Elena de White, todos esos pioneros, todos esos que han muerto en Cristo, todos esos adventistas, si usted muere creyendo en este mensaje, usted formará parte de la resurrección especial que se va a llevar a cabo mucho antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué soy bienaventurado? Porque los 144,000 y los de la resurrección especial van a ver la venida de Cristo de principio a fin. Mientras que los justos que mueren en el Señor, que dice Pablo, van a ver la venida de Cristo, pero cuando Cristo ya esté en el aire. ¿Están conmigo? Cuando Cristo esté en el aire va a decir a los muertos, levántense. Mientras los de la resurrección especial resucitan entre la sexta y séptima plaga y suceden cuando viene el gran terremoto. Esto lo desconocen los protestantes. Inclusive hay adventistas que ni saben de esto. Porque usted le pregunta a un adventista, mire, ¿cuántas resurrecciones hay? Hay dos.
la de los justos y la de los impíos después de los 1000 años. No saben de que antes de que Cristo venga va a haber una resurrección especial de justos, los que murieron bajo la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, y un grupo de impíos selecto. ¿Quiénes son los que van a resucitar de los impíos? Bíblicamente los impíos, ¿cuándo tienen que resucitar? Después de los 1000 años. Pero en esta resurrección sucede una resurrección parcial de impío, porque noten cómo dice: muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El contexto es la liberación del pueblo de Dios. ¿Quiénes son estos impíos que van a resucitar? Van a resucitar solamente para ver a Cristo y van a volver a morir para resucitar en la resurrección total de los impíos después de los 1000 años. ¿Está conmigo, hermano? O sea que estos impíos solamente tienen que resucitar para ver la venida de Cristo, para cumplirse lo que dice: todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Noten la cita como sigue siendo de la Elena de White. Dice así: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Los que le traspasaron tienen que resucitar en esta resurrección especial, que es antes de la venida de Cristo. Tienen que resucitar también los que le traspasaron. Pregunto, ¿quiénes son los que le traspasaron? Anás, Caifás, Herodes y Pilatos, y el ladrón que le metió el lanzazo en el costado. Tienen que resucitar para verlo. Pero legalmente, ¿cuándo tienen ellos que resucitar? Después de los 1000 años. Pero en esta resurrección parcial tiene que resucitar un grupo selecto de impíos solo para verlo. ¿Quiénes son? Noten cómo dice: los que le traspasaron, y cita ahí Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Solamente para eso resucitan estos impíos, Anás y Caifás. Y saben, hermanos, que cuando Anás le pegó la cachetada a Cristo y le dijo: tú eres el Cristo, y Cristo le dijo: tú lo has dicho, y lo verás viniendo en las nubes del cielo. Para que Anás lo pueda ver, significa que Anás y Caifás tienen que resucitar. ¿Están conmigo, hermano? Los que le traspasaron, un grupo selecto de impíos. La diferencia es que estos impíos vuelven a morir para resucitar, ¿qué? Después de los 1000 años. Una resurrección especial antes de la venida de Cristo. Hermanos, tremendo, hermano. Esto incluye el levantamiento de Miguel, la liberación del pueblo de Dios, el cierre de la puerta de la gracia y la resurrección especial o parcial que se lleva antes de la venida de Cristo. La pregunta es: si nosotros estamos vivos, ¿dónde estaremos? Si somos vivos y estamos fieles y pasamos por la crisis final y por el tiempo de angustia de Jacob, ¿en qué grupo estaremos? 144,000. Pero si morimos creyendo en este mensaje, todos los adventistas, ¿dónde van a resucitar? En la resurrección especial. ¿Cuántos sabían eso, hermano? Ningún adventista va a resucitar en la resurrección total que dice Pablo. Todos los adventistas desde 1844 en adelante resucitarán en esta resurrección especial que dice Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. ¿Cuántos se sienten felices por esa promesa? Si nosotros morimos creyendo en este precioso mensaje, seremos parte de la resurrección especial de justos. Pero si estamos vivos, téngalo por seguro que vamos a sufrir la ira del dragón y de los poderes políticos y religiosos, porque los 144,000 van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, y va a ser sobre ellos que se va a dar el decreto de muerte, pero Dios va a libertar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No importa lo que el diablo quiera hacer con nosotros, Cristo está con su pueblo y nos va a libertar de las garras del rey del norte. El rey del norte va a querer extirparlos de la faz de la tierra, pero Cristo no se lo va a permitir, porque Cristo está de parte de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios me los bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.
Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos, que podamos crecer cada día en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Y que podamos prepararlos para la crisis que viene sobre este mundo. Y que si es tu voluntad, Señor, podamos descansar, morir creyendo en esa promesa de que seremos resucitados en la resurrección especial o parcial antes de tu venida. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.